Hemos aprendido a lo largo de esta semana sobre historias específicas que nos muestran cómo estos patrones se ven repetidos. Hemos apreciado la historia de Caín, también la historia de Elías, para no solamente apreciar cómo se origina, sino también ver cómo Dios se encargó de tratar, cómo Dios se encargó de enfrentar bíblicamente a las personas con la manera en cómo debían reaccionar y cómo nosotros podríamos aprender de aquellos de buena forma. Y bueno, de alguna manera, tal como hemos aprendido, vale la pena recordar que cuando oímos hablar de depresión, tendemos a pensar que es un problema en sí mismo. De hecho, la ciencia médica menciona que la depresión es el desorden más prominente en nuestros días. Pero la verdad es que cuando lo analizamos bíblicamente nos damos cuenta que son un montón de síntomas los que se han asociado y que se llaman popularmente depresión, pero que podrían tratarse individualmente y con ello tendríamos la posibilidad entonces de llegar a una resolución mucho más pronta, mucho más rápida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estar pensando en cuál es la raíz de la sintomatología que estoy experimentando y tratar bíblicamente esa raíz que sabemos, por cierto, en la gracia del Señor puede ser enfrentada. Lo que nos queda hoy día es tratar la conclusión, evaluar cuáles son aquellos aspectos que deberían ser premisas claras en nuestra vida siempre, pero que resaltan de una manera mucho más palpable cuando nos encontramos en momentos de angustia y que nos deben hacer ir a la verdad, nos deben hacer pensar en la manera correcta de actuar tal como el Señor lo determina. Bueno, en primer lugar, yo diría, necesitamos creer en Dios, necesitamos fortalecer lo que significa nuestra confianza en Él. La palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es un texto conocido, pero se hace muy necesario el hecho de estar pensando precisamente en su contenido cuando nos encontramos en momentos de angustia, hundimiento, abatimiento. Si hay algo que el Señor trata con nosotros permanentemente, aún en los momentos de aflicción, de hecho diría con mayor fuerza en los momentos de aflicción, es en el hecho de poder estar pensando en nuestra creencia correcta hacia Él, cuánto confiamos en Él, cuánto está cimentada en Él nuestra esperanza. De hecho, la palabra del Señor nos dice que no solamente tenemos la oportunidad de agradar a Dios con fe, creyendo en Él, sino que además podemos confiar que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, hay esperanza, hay una promesa preciosa establecida ya, hay una oportunidad de parte de nuestro Dios de poder experimentar el beneficio, de poder experimentar lo que significa la victoria, de poder experimentar el galardón que el Señor sabe entregar a los que creen en Él. También nos ayuda a pensar en textos como Romanos 8:28, que señala ya que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tenemos una garantía bíblica. Dios ha establecido que aquellos que han sido llamados por Dios pueden estar confiados de que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para la forma correcta de completar en nosotros, según el contexto del pasaje, la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, Dios va a permitir que en momentos específicos de nuestra vida pasemos por situaciones angustiosas y la respuesta es sí. Y la forma en cómo enfrentemos aquella realidad, la manera en cómo asumamos de parte de Dios la gracia necesaria y la oportunidad de poder responder correctamente, será una buena manera para poder ver la imagen de Cristo formándose en nosotros. Por cierto, vale la pena mencionar, nuestro Señor Jesucristo enfrentó momentos angustiosos y claramente es entonces para nosotros un buen modelo a seguir en cuanto a la forma correcta de responder, la manera sabia de enfrentar las situaciones que experimentamos. Por lo tanto, si hay algo en donde usted podría asentar correctamente la base de cualquier situación de su vida, pero particularmente cuando hay aflicción, es en su creencia en Dios. Yo creo en Dios, sé que Dios tiene un propósito, sé que Dios es galardonador de los que le buscan, sé que puedo confiar en Él, sé que claramente esto no escapa de su control. Todo eso es tremendamente necesario de estar señalándonos, de estar meditando en aquello. Una segunda cosa que deberíamos considerar es examinar nuestro corazón para ver si hay algo de lo que tienes que arrepentirte. Y es tremendamente necesario pensar en cada escena de nuestra vida
que puede haber una lección de parte de Dios que tiene que ser considerada, que tiene que ser tratada, que tiene que ser resuelta. Y la palabra del Señor nos enseña allá en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad. Y lo cierto es que frente a momentos de aflicción, bien hacemos nosotros al estar pensando si hay algo que tiene que ser corregido. Señor, hay algo que no estoy haciendo bien y debo cambiar. Y si aún se me hace muy explícito aquello, como en muchos casos se hace notorio, bueno, confesar sería francamente la mejor resolución al respecto. Permíteme mostrar una idea bien interesante asociada naturalmente a este punto que se ve descrita con claridad en la Escritura. Acompáñenme al Salmo 32, por favor, en su Biblia. Quiero mostrarles allá lo que sucedió específicamente con el salmista y lo que haremos será básicamente hacer una pasada por la historia que podría ser catalogada como depresiva del salmista y ver cómo estos síntomas que se asocian a la depresión aparecen descritos allá y que claramente tienen una razón de ser en el caso del salmista, pero también tienen una resolución a partir del relato bíblico. Salmo 32, versículo 4, la palabra del Señor dice así: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David se está lamentando precisamente por aquello que está experimentando, aquello que está sintiendo. La forma como describe aquello es bien interesante. Dice que se agravó fuertemente sobre él su mano. Creo que va a llamar la atención el hecho de que la traducción literal sería básicamente que la mano de Dios pesaba día y noche sobre él. Esto es bien interesante porque cuando tú piensas en lo que significa en muchas ocasiones sintomatologías como la angustia o la crisis de angustia, uno de los síntomas más comunes, pero que no se puede explicar médicamente porque ningún examen biológico arroja cuál es la causa de ello, es la opresión en el pecho. Es decir, hay una sensación de que pareciera que me va a dar un infarto y estoy siendo oprimido fuertemente acá. Y hacemos exámenes, vemos allá cómo está la sangre y no hay absolutamente nada. De hecho, es muy común que en la actualidad, cuando vas a atenderte por esta opresión en el pecho, que puedes pensar que es un infarto, frente a ciertas preguntas que los doctores hacen y frente a tomar simplemente la presión o la saturación, ya pueden asumir, bueno, necesitas relajarte, necesitas desestresarte, porque esto es la sintomatología de una crisis de angustia, una crisis fuerte de angustia. Ahora, la palabra del Señor es descriptiva al respecto y está señalando David que día y noche se estaba agravando, estaba oprimiéndose la mano de Dios sobre él. Y eso es tremendamente interesante porque Dios quería provocar algo, había algo que él quería causar en la vida del salmista. Cuando David está pensando en esta característica que está enfrentando en su propio cuerpo, él sabe que esto proviene de Dios y él está considerando a la luz del texto que claramente es una consecuencia de su pecado. Y hay varias evidencias que tratan de expresarnos aquello con total claridad. Déjame avanzar, por favor, allá en el relato. Mira lo que sigue diciendo el versículo 4. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muy interesante. El texto bíblico allá está hablando sobre estas sequedades. La idea básica de eso tiene que ver con cómo su vitalidad se va desvaneciendo, cómo sucede allá con el calor fuerte del verano que empieza a agobiarnos y empieza a generar en nosotros esta idea de deshidratación. De hecho, la nueva versión de la Biblia de las Américas dice: mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. La idea básicamente es que la saliva dentro de la boca del salmista estaba secándose. Y hermanos, tenemos acá dos características tremendamente comunes cuando hablamos de una crisis de angustia. Estamos hablando de opresión fuertemente dentro de nuestro cuerpo y estamos hablando de sequedad en la boca, un síntoma muy común en lo que significa esta idea de un estado fuerte de ansiedad. No pierda el Salmo 32, vamos a volver allá, pero un paralelo de este Salmo es el Salmo 51. Vaya por favor allá, Salmo 51. Y en muchos aspectos este Salmo es un paralelo al Salmo 32. Los dos salmos están hablando del mismo suceso. Estamos hablando de el pecado asumido de parte de David
producto de lo que había realizado con Betsabé, también en el asesinato hacia Urías Eteo. Y tenemos acá el testimonio de arrepentimiento de parte de David, que está después de ser acusado por Natán, reconociendo su maldad. En el versículo 3, usted y yo podemos apreciar ese estado claro de ansiedad. Note allá, dice el texto, mi pecado está siempre delante de mí. Esta es la segunda parte. Mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, note eso. La conciencia de David está acusándole continuamente. Y note la conexión de lo que está pasando acá. Siempre delante de mí, constantemente de día y noche, hay una opresión que estoy experimentando. El Salmo 32 dice que es la mano de Dios la que está oprimiendo precisamente allá para generar algo en ti. Interesante, muy interesante. Tan interesante porque aún cuando logras avanzar en el texto, te das cuenta cómo el salmista está clamando por ayuda, producto de lo que está experimentando. Mira versículo 8, dice el texto allá, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La condición que está experimentando el salmista, que claramente describe en el relato, se asemeja a huesos envejecidos, adoloridos, carcomidos, es la idea allá, que le hacían gemir todo el día. Llegó al final a causarle un dolor tan agudo que se aproximó en su descripción a la escena de huesos quebrados, huesos fracturados. De hecho, bien interesante, esta escena que aparece descrito acá es muy similar a la que también el salmista describe en el Salmo 38. ¿Tienes un dedo en el 32, otro dedo en el 51? Vaya ahora al 38, por favor. David relata allá claramente su experiencia, qué es lo que está experimentando, qué es lo que está viviendo, y allá dentro del relato está dejando claramente establecida el hecho de que el furor de Dios, el castigo de la furia de Dios se había presentado a él, se había expresado en él, y se encuentra allá como un soldado que está siendo abatido por las flechas de los enemigos, herido, afectado, francamente oprimido. Mira lo que dice versículo 3 y 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La presión, queridos, del sentimiento de culpa, francamente es abrumadora. David aborrecía esta condición. Era tan desagradable que tan solamente podía clamar expresiones fuertes al señalar no hay nada sano en mi carne. De hecho, vas al versículo 5 y nota cómo dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Él se lamenta. Sigue diciendo el verso 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. No había forma de expresión que fuera suficientemente adecuada para experimentar o para narrar, para dejar en evidencia cuán mal se sentía el salmista, cuán terriblemente mal se sentía el salmista. Esta agonía del alma le era como si tuviera que cargar una carga tremendamente pesada sobre sus hombros. Y allá tan pesada es la carga que anda encorvado, anda enlutado. Tremendo. Mira cómo avanzas allá al versículo 8, la descripción del texto dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Wow. Mire, versículos 9 y 10. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y a la luz de mis ojos me falta. David llegó al final del trayecto y se encuentra básicamente entristecido, desesperado. Sintió que ya no podía soportar más el dolor que estaba experimentando. Estaba ya dispuesto a darse por vencido, es básicamente lo que describe el relato. En tal momento, entonces, llega el momento en donde necesita reconocer qué es lo que va a hacer, cómo va a actuar, cómo va a resolver esta situación que francamente es terrible. Ahora, si ha seguido conmigo la lectura bíblica hasta ahora, nota ya cómo estas características vistas en David son básicamente las características que enfrentamos en muchas ocasiones de nuestra vida. De hecho, el mundo constantemente las está sintiendo.
Recuerde usted que según la Biblia, en Romanos capítulo 2, la ley de Jehová está escrita en los corazones y la conciencia acusa a los hombres sobre el bien y sobre el mal. Entonces muchas veces sucede que la persona quiere obrar mal y la conciencia te está diciendo, no, eso no está bien, eso no está bien. Incluso puede ser incrédulo y la conciencia, si bien está cauterizada bíblicamente, si bien no tiene la luz del Evangelio, aún así genera un efecto de manifestación de que hay algo que no está funcionando bien. Y tienes un choque interno, un choque que se genera entre lo que es aquello que quieres hacer y por otro lado aquello que estás sintiendo que no deberías hacer. Y ese choque genera un golpe, un colapso. En la vida de un creyente eso se manifiesta aún de una manera mucho más aguda y la razón es porque tu conciencia ha sido permeada por la verdad. Por lo tanto, cuando quieres hacer algo incorrecto, es mucho más fuerte el peso de la conciencia. Esa es la razón por la cual David está manifestando la opresión que experimenta producto de lo que es la realidad de su pecado. Y siente que claramente todo eso está bajo el control de Dios. Por eso lo describe como la mano de Dios oprimiéndolo. Por eso lo señala de una manera clara en cuanto a lo que es la sequedad de su boca, producto de lo que es la ansiedad que está experimentando. Por eso claramente es evidente que está dejando luces allá notorias de lo que significa el peso en lo que son hasta sus pensamientos, producto de desvariar y sentirse la locura misma. Bueno, todo eso es parte de lo que la Biblia señala como una realidad que puedes experimentar y que también Dios te dice cómo debes resolver. Mire lo que dice versículos 17 y 18 del capítulo 38. El relato dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Muy interesante. David finalmente nos entrega la solución para poder enfrentar correctamente toda esta sintomatología que ha estado experimentando. Estos pasajes, Salmo 51, Salmo 38, Salmo 32, hablan del mismo asunto. Estas sintomatologías que en su conjunto están describiendo lo que se conoce como depresión, pero que en la práctica deben ser tratadas cada uno por lo que son. Hay angustia, hay una sensación de opresión, producto de la ansiedad. La afirmación de David es que esconder su pecado, la conclusión de él es que tapar su pecado. La conclusión de David es que no hacer lo correcto con su pecado va a generar más y más de esta opresión, tanto para el alma como para el cuerpo. Bien vale la pena mencionar, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Bueno, si a eso le agregas todo esto, debes saber que el que encubre su pecado no solamente no va a prosperar, va a sentir opresión, va a sentir angustia, sequedad en su boca, opresión en su pecho, es decir, desvaríos y sentimientos de locura. Por lo tanto, él dice, necesito confesar. Precisamente eso es lo que nos enseña también la Biblia en Proverbios, ¿no? Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, tienes allá esperanza y expectativa en el Señor, y el salmista dice, por tanto, confesé. Vaya al capítulo 32, por favor, si no ha perdido allá su dedo de aquella página. Mira lo que dice versículo 3 y 4. Dice, mientras callé, note, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces está describiendo que la sintomatología está asociada directamente a quedarse callado, a no enfrentar, a no tratar precisamente su pecado. Y tienes allá las consecuencias. Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora nota, versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, otra vez, la solución es la confesión del pecado. Y David está diciendo, no voy a encubrir mi iniquidad, voy a confesar mi transgresión, voy a reconocer mi maldad. Hermanos, la confesión es el reconocimiento de que he pecado. David está dejando en claro aquello al decir, te declaré, no encubrí, no guardé nada, dije todo lo que tenía que decir.
La confesión implica un rechazo de la pauta que se había establecido en el hombre desde el huerto del Edén, en donde el hombre, en vez de asumir su responsabilidad, es básicamente el encargado de traspasar la culpa a otros. La mujer que me diste, la serpiente que estaba allá, me dio y comí. No, se trata básicamente la confesión de reconocer que soy culpable, soy responsable, me he equivocado. Y esto, francamente, es lo que David asume que tiene que hacer. David se sentía contristado, quebrantado, producto de su falta ante la ley. Entonces le está pidiendo a Dios que le limpie, le está pidiendo que le perdone, le está pidiendo que le restaure para poder tratar correctamente aquello que debe ser tratado. La palabra que utiliza en el Nuevo Testamento para confesión se traduce como admisión, reconocimiento. Literalmente, decir la misma cosa, es decir, básicamente no lo hago a mi manera, sino que trato el pecado de la misma forma como tú lo tratas, es decir, nombro la situación tal como tú señalas que tiene que ser descrita. Y allá está, confesando, reconociendo y tratando su culpabilidad. Pero la confesión no solamente debe ser una oportunidad para que puedas aliviar la miseria. Debería decir que en primer lugar debería ser la manera en cómo tú estás pensando, en cómo agradas a tu Dios. Y como consecuencia natural, todo lo demás será parte del beneficio de salir donde estás atrapado. Vaya al Salmo 51, por favor, y note que es la misma situación. Todo eso preciosamente interconectado, mostrándonos clara luz de lo que el Señor esperaría que consideráramos. Salmo 51, versículo 4 y 5, la palabra del Señor dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Así que si eres justo, cuando te encargas, o la idea allá es como para que seas reconocido justo delante de él en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Claramente David está confesando a Dios lo que significa su maldad y está reconociendo ante él su gran culpabilidad. Hermanos, hay algo allá que tiene que ver con nuestra disposición genuina a darnos cuenta que no estamos obrando bien. Es bien interesante porque hay palabras que son mencionadas por David que nos dan a entender de que él sabía francamente lo que estaba haciendo, pero no quería reaccionar frente a la realidad de su pecado. Y una de las características muy interesantes cuando enfrentamos estas sintomatologías que se reconocen como depresión en nuestros días es que nosotros sabemos en qué estamos mal, pero no queremos cambiarlo. Sabemos que hay algo que no está bien en la vida, sabemos que hay algo que no está actuando de la manera o funcionando de la manera que Dios esperaría y bueno, es decir, me resisto ante ello y empiezo a experimentar los costos de aquello, pero lejos de querer mejorar, me quedo allá ensimismado. Por lo tanto, David nos enseña, no vale la pena quedarse allí, lo que necesita hacer es reaccionar, necesita responder, y allá el efecto propicio que sabemos podemos experimentar, el gozo de la salvación que David anhelaba en el Salmo 51 y que se hace tremendamente explícito si retrocedes al Salmo 32. Vaya por favor allá. Salmo 32. El texto dice, bienaventurado, versículo 1, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Nota lo que está pasando allá? Dios se encarga entonces de hacernos notar que la confesión correcta de nuestro pecado, el tratamiento correcto de lo que es, los errores que hemos cometido ante Dios y la asimilación correcta de ellos va a generar en nosotros, entre otros efectos, el sentirse bienaventurado, sabernos perdonados, el encontrar correctamente lo que significa la solución de parte del Señor en el gozo que tanto necesitamos. Nota entonces el contraste. Mientras ensimismarte, mientras tratar de seguir ahondando en tu pecado sin confesar, todo lo que va a generar en ti será angustia, frustración, sequedad, tristeza, dolor, enlutamiento, encorvamiento, dolores de huesos y más. El hecho de estar a cuentas con Dios
lo que genera en nosotros es bienaventuranza, gozo, ánimo, aliento, esperanza, expectativa correcta en Él. Esa es precisamente la razón por la cual la respuesta natural del salmista tiene que ver con el gozo manifestado. Avanza en el capítulo 32, por favor, al versículo 7. El texto dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Nota cómo cambia todo. Con cánticos de liberación me rodearás. Y eso, francamente, es precioso. La idea de los cánticos de liberación básicamente tiene que ver con grupos de personas alrededor que están cantando, animando, alentando, mientras están exaltando al Señor, a la persona que está enfrentando la situación. Están animando con este conjunto de alabanzas a Dios. Este hombre que está experimentando estos momentos difíciles y de los cuales está saliendo. Y él dice: me siento rodeado de aquello y estoy básicamente disfrutando del contentamiento al ver tu mano reflejado en todo esto que implica el gozo de mi vida por hacer lo que tenía que hacer. Queridos, esto es básicamente algo que no debemos desatender. Cualquier sintomatología asociada a los términos llamados actualmente o llamado actualmente depresión nos ayudaría a ver si realmente hay algo que necesita ser confesado. Bien pueden ser señales de parte de Dios de que hay algo que tengo que corregir, algo que tengo que cambiar. Y por cierto, hay esperanza porque al corregirlo, al confesarlo, al arrepentirte, puedes encontrar solución de parte de Dios. Por lo tanto, cree en Dios, por cierto, la base para todo. Examina tu corazón y ve si hay algo de lo cual tienes que arrepentirte. En tercer lugar, aconséjate bíblicamente. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, básicamente me refiero al autoconsejo. Mire, necesitamos ayuda de otros, por cierto, vamos a hablar de eso en unos segundos, pero es muy importante que nosotros, si hemos sido enseñados en la verdad, estemos dispuestos a estar diciéndonos a nosotros mismos la verdad. No sé si usted puede asumir eso, pero animarnos, autoanimarnos, genera en nosotros un efecto correcto. Déjeme ilustrarlo de una manera que puede ser gráfica. Usted podría pensar, por ejemplo, en tenistas de la historia de Chile y pensar que hay grandes casos de tenistas que eran tremendamente talentosos. Si conoces a Marcelo Ríos, ese hombre hacía algo impresionante, era como que ponía la paleta con los ojos cerrados y hacía un puntazo, pero espectacular, ¿no? Es decir, con la espalda casi le pegaba ya de espalda a la raqueta y bueno, ya estaba. Es decir, un punto increíble. Pero tenías otras personas en la historia del tenis chileno que no eran tan talentosos, pero que se esforzaban constantemente. Y seguramente si tienes algo allá de edad, vas a recordar a Nicolás Massú, por ejemplo, que no era un tipo talentoso, pero él tenía una práctica bien interesante. Él estaba todo el tiempo autoanimándose, ya que nadie lo animaba, se animaba él mismo, ¿no? O sea, vamos que se puede, vamos que se puede, ¿no? Y es como que él estaba permanentemente como estimulándose, como tratando de ver la manera en cómo podía suplir aquello que no estaba dado por el talento, precisamente con el esfuerzo y con las ganas. Hermanos, yo diría, de alguna manera, esa es una buena ilustración de lo que significa una de las oportunidades grandes que Dios nos da de recordarnos la verdad para poder superar momentos difíciles. Pero no se arraiga en nosotros, por cierto, sino que se arraiga en nuestro Dios. Mira el Salmo 42, el texto dice, versículo 9 al 11, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Nota lo que está diciendo allá, él está pasando un momento difícil al punto que está exclamando a Dios, a quien llama su roca, por lo tanto no está desconfiando de él, pero necesita preguntar, ¿por qué me siento así? ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo? ¿Por qué mis enemigos me dicen cada día, ¿dónde está mi Dios? Mira lo que dice el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que está haciendo el salmista es muy interesante. Está utilizando la honestidad de la oración para clamarle a Dios lo que está experimentando. ¿La estoy pasando mal, Dios? Es decir, esto duele. Y la gente está aprovechándose de este dolor, diciéndome que tú no existes. Y frente a eso mismo, empieza a autoaconsejarse, diciendo, ¿por qué te abates, alma mía?
¿Por qué? ¿Por qué me estoy turbando? ¿Por qué me estoy desalentando? ¿Por qué? ¿Por qué pienso que es una buena idea el hecho de turbarme dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El punto del texto es, ¿puedes esperar en Dios? ¿Puedes confiar en Dios? ¿Puedes encontrar esperanza en Dios? La respuesta es sí, absolutamente sí. Dios, me siento muy mal. Dios, esto está duro. Dios, está difícil. Pero sé que puedo alabarte y sé que puedo descansar en ti. Sé que eres mi salvación. Sé que eres mi esperanza. Acompáñeme en su Biblia, Salmo 43, por favor. Mire lo que dice allá el texto. Versículos 2 y 3. Salmo 43. Versos 2 y 3. Dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Notas otra vez el texto? Es precioso, francamente es precioso. Me siento mal, esto está difícil, estoy luchando con los estados de mi ánimo, pero ¿por qué tendría que abatirme? ¿Por qué tendría que pensar que esto es el fin? Debo esperar en Dios. Aún tengo oportunidad para alabarle y aún esta situación es una buena oportunidad para demostrar mi deseo de alabarle a Él, quien es la salvación mía, quien es el Dios mío. Mis amados, necesitamos autoaconsejarnos, necesitamos estar señalándonos la palabra del Señor y necesitamos estar recordándonos constantemente sus promesas, su verdad. Dios, aún he de alabarte, no dejas de ser mi salvación, no dejas de ser mi roca, no dejas de ser la esperanza en momento angustioso. En cuarto lugar, querido, diría, necesitamos confiar en la comunidad de creyentes. Necesitamos confiar en la comunidad de creyentes. Dios nos ha hecho parte de una familia, su familia. Él se ha descrito a sí mismo como el Padre, quien está disponible para poder dar a sus hijos lo que ellos necesitan. Y cuando pensamos en la realidad familiar, estamos pensando básicamente en las formas, las maneras en las cuales Dios se encarga de obrar poderosamente en nosotros para nuestro bien. Dios ha diseñado un contexto de personas que están puestas precisamente alrededor nuestro para enseñarnos y animarnos. Nota lo que sucede con los síntomas de la depresión. Piensas que es una buena idea querer estar solo, aislarte. Ya vimos la historia de Elías, ¿o no? Caminar 130 kilómetros simplemente para pensar que te puedes esconder de todo el mundo. Y francamente nada de eso sería una ayuda. Y cuando recuerdas esta historia, te das cuenta que Dios le dice, aún hay 7,000 que no se han arrodillado ante Baal. No estás solo, por favor, no te engañes. Disfruta lo que significa la comunión. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, nota, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que va a suceder es que, francamente, si te aíslas de los medios de gracia que Dios ha diseñado, y la iglesia es un medio de gracia, lo cierto es que vas básicamente a terminar engañado, endurecido por el pecado. Y no haces nada por el beneficio de tu estado de ánimo. Al contrario, todo lo que hace, francamente, es hundirte mucho más en todo aquello que hemos descrito bíblicamente como opresión, angustia, sequedad, ansiedad y dolor. Por eso en momentos difíciles va a suceder en donde te vas a ver confrontado a esta disyuntiva. Hoy no tengo ganas de participar de la iglesia. Bueno, ese es el mejor indicador que con más ganas necesitas levantarte e ir, participar. Hoy no tengo deseo de conversar con nadie. Bueno, es la mejor ayuda que tu conciencia te está dando para saber que tienes que conversar con alguien. Y es porque escuchar la voz del corazón engañoso nunca será una buena idea. Escuchar la voz del Dios Altísimo siempre será la mejor idea.
Por último, necesitas resistir firme en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Hay dificultades? Por cierto, sí. Hay claras alusiones a lo que significa la obra de Satanás, tratando de utilizar estas debilidades para el propio beneficio de su maldad, y la respuesta es sí, pero debes resistir firme en la fe, no claudicar, no desconectarte de la única oportunidad que tienes de poder salir de la situación que estás correctamente, y eso es en Dios, confiando en Dios, esperanzándote en Dios, descansando en lo que significa el poder precioso de nuestro Dios. Y te ayuda a saber que esos padecimientos no son únicos en ti, no eres el único que sufre, no eres la primera persona que la está pasando mal, los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos alrededor del mundo, todos sufrimos, la lluvia cae sobre justos e injustos, el sol sale sobre justos e injustos. Por lo tanto, vale la pena el hecho de pensar que la mejor decisión que podemos tomar es estar firmes en nuestra confianza en Dios, resistir activamente la fe que Dios ha encargado de otorgarnos. Mis hermanos, los síntomas conocidos como depresión no son ajenos a nuestra realidad. ¿Podemos experimentarlos? Por cierto que sí. ¿Podemos luchar con ellos? Por cierto que sí. Pero también la palabra del Señor nos dice cómo podemos tratarlos correctamente. Y siempre, sea su origen de una perspectiva clara a partir de un pecado, o sea producto de un montón de otras situaciones que están llevándome a estos síntomas, siempre somos responsables de proceder bien, de honrar a nuestro Dios, de responder de la forma correcta. Y debería decir, ¿te va a ayudar? ¿Me va a ayudar? Estar recordando que debemos creer en Él y confiar en sus promesas, que debemos examinar nuestras vidas a la luz de su verdad para saber si hay algo allí que necesita ser tratado o confesado, que necesitamos autoaconsejarnos bíblicamente y decirnos lo que la Biblia dice y decirle a nuestra alma, aún puedes alabar, no te desalientes. Debemos confiar en la comunidad de creyentes y, por cierto, debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que no somos los únicos que enfrentamos dificultades, pero sabiendo por sobre todo que tenemos al único que puede ayudarnos de manera plena en las dificultades que enfrentamos. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias por tu palabra, por esta oportunidad que nos has dado de poder invertir nuestro tiempo en la forma bíblica, Señor, de entender y de tratar, Señor, aquello que es tan común a nuestros días, Padre, pero que no es ajeno a tu verdad, tampoco es ajeno a tu solución. Señor, gracias por la victoria preciosa que nos ofreces en Cristo, no solo esa victoria sobre el pecado que sabemos ha ganado en la cruz del Calvario, sino también, Señor, esa oportunidad constante que tenemos de ver cómo en las diferentes circunstancias de la vida, tu verdad, tu bondad, tu esperanza, Señor, aflora, se manifiesta, resalta. Señor bendito, gracias por ser nuestro Dios, gracias por la oportunidad preciosa que nos entregas de poder descansar en ti, y gracias, Señor, por hacernos tan notorio como aquello que parece tan ajeno a tu verdad, francamente, es tan cerca de ella, está inmersa en ella, y nos enseña, Señor, cómo actuar, cómo responder, cómo proceder. Bendito sea, Señor, ayúdanos a no olvidar lo que nos has enseñado en el nombre de Jesús. Amén.